Amigos televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la revisión informativa desde la ciudad de Ambato. El ministro de Educación, Fander Falconi, inauguró una nueva unidad educativa del Millennium en el Cantón Baños. Entre tanto, el Consultorio Jurídico Integral de la Universidad Técnica de Ambato cumple 14 años de servicio gratuito a la comunidad. Así también les daremos detalles de lo que se ha dado con el inicio desde este miércoles de la toma de exámenes Ser Bachiller y para el ingreso a la Universidad Ecuatoriana para los estudiantes secundarios, entre otros temas informativos. La entrevista de hoy con Mario Mayorga, director provincial de Unidad Popular. Hablaremos sobre el primer mes de gestión del gobierno de Lenín Moreno y también sobre anunciadas movilizaciones de sectores sociales para el 4 de julio. Entre otros temas, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa para nuestros auspiciantes y ya estamos con el detalle de las noticias. Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20 por 1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. ¡Oh, yeah! Si te pasas Extreme, sabrás que es una conexión de internet estable. Si te pasas Extreme, sabrás lo que es una experiencia rápida. ¡Sí! Si te pasas Extreme, juega en línea, consulta y trabaja. La mejor señal y seguridad. Extreme. Soluciones en internet. La nueva red tecnológica más moderna en fibra óptica. Avenida Rumiñahui, Pachacute. Teléfono 241-8020. La velocidad de carga y descarga que contratas siempre será la misma. Si te pasas Extreme, para descomplicar tu vida, sortearemos una compu portátil y 10 de nuestros clientes no pagarán su consumo todo el 2017. Sorteo 30 de junio. Aplican restricciones. Hospital Básico Privado San Luis, ginecología y obstetricia para enfermedades de la mujer, control del embarazo, partos, cesáreas y ligaduras, cirugía laparoscópica y general de hernias, vesícula, apéndice, próstata, hemorroides, testículos no descendidos y varices, cirugía estética y reconstructiva de nariz, senos, abdomen y más. Hospital Básico Privado San Luis, atención permanente y precios módicos. Juan Benigno Vela 1049 entre Guayaquil y Quito. Citas al 282-7064. Si usted tiene un sueño, un proyecto, un emprendimiento o una necesidad, se los cumplimos. Solicite su microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada. Por cada $1,000 a 36 meses, pague solamente 37.57 centavos y obtenga financiamiento para capital de trabajo. Comprando activos fijos, le apoyamos en sus microproyectos y contribuimos en el desarrollo económico, creando fuentes de trabajo. Somos la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada, con responsabilidad social. Iniciamos aquí el detalle de las informaciones. El ministro de Educación, Fander Falconi, llegó al Cantón Baños este último miércoles para inaugurar la unidad educativa del Millennium Misael Acosta Solís, infraestructura educativa que se la construyó con una inversión aproximada a los $3,500,000. Con la presencia del ministro de Educación Fander Falconi, autoridades de la provincia y la comunidad estudiantil del Cantón Baños, se inauguró la unidad educativa del Millennium Misael Acosta Solís. El gobernador de Tungurahua, Juan de Howitt, señaló que el desarrollo fundamental y la base para el crecimiento, la prosperidad de un país está en la educación, pues uno de los ejes importantes para lograr aquello es la infraestructura. Tienen una escuela, un colegio totalmente renovado, rodeado de siempre una linda naturaleza. Qué placer
poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y sí quiero invitarles a que ustedes, estudiantes, aprovechen la inversión que hace el Estado en esta infraestructura. A ustedes, profesores, que se duelan cada vez un poco más en incentivar también el cuidado que tenemos que tener. No es fácil llegar y no es fácil construir lo que se tiene. El Ministerio de Educación, dijo el titular de esta cartera de Estado, tiene 3 prioridades principales: el fortalecimiento de los derechos y por ende la protección de los niños y jóvenes en el proceso de formación académica, el fortalecimiento de la infraestructura y cobertura, y un tercer elemento está relacionado con los aspectos de calidad. Ahora, el Cantón Baños cuenta con una unidad del Millennium repotenciada al servicio de la comunidad. La calidad educativa se resume en los logros educativos. Yo entro con un proceso de aprendizaje en un periodo determinado y salgo con otro proceso de aprendizaje luego de un periodo determinado. Y eso es perfectamente evaluable, es perfectamente medible. Y por lo tanto, el proceso educativo tiene una interrelación entre los 3 factores fundamentales: los derechos que tenemos alrededor de la constitución de nuestros niños y adolescentes, los niveles de infraestructura que debe dotar la sociedad, entre otros factores multiplicativos, la inversión pública destinada al proceso educativo y evidentemente la sintetización alrededor del proceso de calidad. La inversión para la repotenciación de esta unidad educativa fue de alrededor de $3.500.000, obra que fue planificada por el anterior gobierno. La construcción de la infraestructura es de 6.000 metros cuadrados en una propiedad de más de 26.000 metros. Aquí, en esta unidad, cual fuera un cofre, hemos sumado múltiples esfuerzos. El gobierno nacional, la gestión educativa a través del ministerio, con sus ministros, desde el ministro Vallejo, nuestro ministro que hoy es asambleísta, y qué bueno que me permitiste asumir una responsabilidad de diálogo en este momento. Fander, tú dijiste una gran mentira, que te ha tocado la parte más fácil, y déjame decirte que eso es falso. Nos toca la parte más difícil, porque hoy, conjuntamente, la familia educativa, con las autoridades del Cantón Baños, tenemos que empoderar un proceso para generar mejores seres humanos a través de la educación y el desarrollo de las mentes lúcidas de nuestras niñas y de nuestros niños. Cristóbal Vargas, al diálogo con Clever Arroba. Desde este miércoles, estudiantes secundarios de la provincia y a nivel nacional rinden los exámenes Ser Bachiller y de acceso a la Universidad Ecuatoriana. En esta jurisdicción, varios fueron los establecimientos educativos en los que se dio la presencia de los educandos. Aquí el informe. Los estudiantes de las diferentes unidades educativas iniciaron este miércoles el proceso de rendición del examen Ser Bachiller e ingresar a la universidad. El proceso de evaluación se desarrollará hasta el fin de semana. Varios jóvenes esperan cumplir con las expectativas y continuar su formación académica. Nos subieron indicar eso, que tenemos 2 oportunidades más, tenemos 3 oportunidades para dar el mismo examen. Sí, estudiando sí estaba medio fácil, pero les deseo todo lo mejor a los que van a darlo mañana y el día viernes. 160 preguntas distribuidas en diferentes parámetros consta este examen, las cuales son resueltas en un tiempo de 3 horas, pues los estudiantes que no obtengan el puntaje respectivo tendrán otra oportunidad. Numéricas, lenguaje, biología, estudios, abstracto, verbal, numérico y poco de ciencias naturales. Matemáticas estaba súper complicado y había muchas preguntas, no pude contestar tan rápido como se debía. Los jóvenes estudiantes están conscientes que es importante prepararse para a futuro ser excelentes profesionales. Ahora varios de ellos ya tienen en mente las carreras que les gustaría seguir. Yo pienso seguir medicina si Dios permite que saque un mayor puntaje. Yo en la universidad quisiera estudiar sobre robótica, algo que se relaciona a tecnología, porque eso es lo que me gusta. Cristóbal Vargas, al diálogo con Clever Arroba. El Consultorio Jurídico Integral de la Universidad Técnica de Ambato cumple 14 años de servicio gratuito a la comunidad tungurahuense. El servicio también se amplió a las parroquias rurales. A continuación, el informe.
La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato, dentro de un acto solemne, festejó el 14º aniversario de creación del Consultorio Jurídico de Atención Integral gratuito, tiempo en el cual está al servicio de la población más necesitada. Nosotros ya teníamos como algo innovador este consultorio jurídico gratuito exactamente hace 14 años y que funcionaba aquí en la casa de la universidad, en el Centro Cultural Universitario. El Consultorio Jurídico de la Universidad Técnica de Ambato ha recibido reconocimientos importantes que garantiza el trabajo de los estudiantes y profesionales del derecho que están al frente de este centro. De la delegada internacional de la Universidad de Córdoba, seleccionada por el CEACES, de la misma delegada nacional como par evaluador y del mismo CEACES, que recibimos una muy buena calificación. El consultorio jurídico fue aprobado por resolución del Consejo Universitario en sesión ordinaria el 1 de julio del 2003. Al momento cuenta con 65 estudiantes que realizan sus prácticas preprofesionales y abogados capacitados, los cuales también brindan atención en diferentes parroquias de la provincia. Cuando comencé se llamaba Consultorio Jurídico Social de la Universidad Técnica de Ambato. Ahora se llama Consultorio Jurídico Integral Gratuito de la Universidad Técnica de Ambato. Me preguntarán por qué, y la respuesta es muy simple: el consultorio creció. Pero creció a tal magnitud que ahora contamos con unidades de apoyo como son la unidad de trabajo social y la unidad de psicología. Creció en tener 4 consultorios más ubicados en las parroquias como son Juan Benigno Vela, Picaigua, Atahualpa y la parroquia de San Andrés de Píllaro. De acuerdo al último informe, el consultorio jurídico ha resuelto alrededor de 6.700 casos, indicador que demuestra que la UTA sirve a la sociedad. Cristóbal Vargas, al diálogo con Clever Arroba. En el ámbito legislativo, la asambleísta de Tungurahua, Lira Villalba, en rueda de prensa dio a conocer sus puntos de vista sobre la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, hace días atrás a la Asamblea Nacional. Y también da a conocer cuál es su posición frente al hipotético llamado a juicio político por parte de la oposición política en el Parlamento Nacional. Veamos a continuación el detalle. Lira Villalba, asambleísta de Tungurahua, dio su pronunciamiento respecto a la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, a la Asamblea Nacional y un posible juicio político. La legisladora de país acotó que el segundo mandatario de la República explicó con detalle su responsabilidad política frente a los sectores estratégicos, los cuales fueron encargados por el expresidente Rafael Correa. Para esa reunión habían pedido consultar más de 30 legisladores con más de 10 preguntas cada uno, en un mínimo de 10 preguntas, lo cual iba a ser imposible de llevar en función de que la comparecencia como comisión general duraba máximo 30 horas, terminó durando 4 horas, no se pudieron absolver de manera directa las preguntas, pero todos ellos, en base a este acuerdo, remitieron sus preguntas a los jefes de bloque, quienes hicieron la representación de todos los asambleístas de su bancada y expresaron las preguntas con toda libertad, las mismas que fueron contestadas por el vicepresidente de la República. Fueron recogidos, dijo Villalba, todos los insumos y que se hizo referencia a los casos de Odebrecht en relación con el vicepresidente en función con lo ocurrido con la Central San Francisco. Fue observada no solamente por la Contraloría General del Estado, sino que fue motivo de conocimiento público la dificultad que tuvo el gobierno con esta institución, que fue expulsada en su momento y fue obligada a que restituya una serie de valores. Sobre varios criterios de asambleístas de oposición sobre la comparecencia del segundo mandatario, la legisladora del oficialismo señaló. Insistieron en estar adelante, en hacer transmisiones en vivo y hacer shows de todo lo que estaba pasando. Otras actitudes que desde luego yo diría contribuyeron a que hubiera un ambiente, una percepción de falta de seriedad en lo que se estaba realizando. Evidentemente, en relación a los diferentes temas que se fueron tratando, mucho se ha dicho, especialmente de oposición, y me adelanto porque seguramente es materia de su consulta, el tema de que se ha hecho un show porque habían barras del vicepresidente y demás.
Para un posible juicio político impulsado por la oposición al vicepresidente de la República, deberán presentar las firmas al Consejo de Administración Legislativa, el cual revisará que reúnan las condiciones para enviarlas a la Corte Constitucional. El juicio al vicepresidente o presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, está enmarcada dentro de algunas causales. Enriquecimiento ilícito, concusión, son específicas en relación a pues lo que podría configurar. Y frente a eso son términos mayores que obviamente requieren de una fundamentación de que existan las pruebas del caso para poderles dar trámite en función a eso. Nosotros esperamos que hayan reunido desde luego todos los requisitos para que esto se resuelva conforme lo que establece la ley. Cristóbal Vargas, al diálogo con Cleber Arroba. Momento para dar paso a los mensajes de nuestros auspiciantes. Y en breve, el diálogo de hoy con Mario Mayorga, con quien hablaremos sobre el primer mes de gestión del gobierno de Lenín Moreno y algunas reacciones y movilizaciones que realizarán sectores sociales para el mes de julio. Entre otros temas, gracias por acompañarnos. Ya retornamos. Si te pasas de Extreme, sabrás que es una conexión de internet estable. Si te pasas de Extreme, sabrás lo que es una experiencia rápida. ¡Sí! Si te pasas de Extreme, juega en línea, consulta y trabaja. La mejor señal y seguridad. Extreme. Soluciones en internet. La nueva red tecnológica más moderna en fibra óptica. Avenida Rumiñahui y Pachacute. Teléfono 241-8020. La velocidad de carga y descarga que contratas siempre será la misma. Si te pasas de Extreme, para descomplicar tu vida, sortearemos una compu portátil y 10 de nuestros clientes no pagarán su consumo todo el 2017. Sorteo 30 de junio. Aplican restricciones. Si usted tiene un sueño, un proyecto, un emprendimiento o una necesidad, se los cumplimos. Solicite su microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada. Por cada $1,000 a 36 meses, pague solamente 37.57 centavos y obtenga financiamiento para capital de trabajo. Comprando activos fijos, le apoyamos en sus microproyectos y contribuimos en el desarrollo económico, creando fuentes de trabajo. Somos la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada, con responsabilidad social. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Estamos en entrevista el día de hoy con el señor Mario Mayorga, director del movimiento político Unidad Popular en Tungurahua. Ha transcurrido un mes del gobierno de Lenín Moreno y habrá que tener la concepción y habrá que tener en claro cuál es la posición que tiene Unidad Popular tras estos primeros 30 días de gobierno de Alianza País, dando continuidad a los 10 años del gobierno de Rafael Correa. ¿Hasta qué punto ha habido cambios en el estilo y ha habido cambios en el afán de transparentar procesos y de luchar contra la corrupción? Cuando el mismo Lenín Moreno habló pues y dijo que aplicará una cirugía mayor a la corrupción durante su gobierno. ¿Cuál es entonces la lectura que tiene usted? Bienvenido. Bueno, yo creo que el momento que asumió como presidente de la República Lenín Moreno, luego de que hubo una serie de cuestionamientos de la credibilidad en las elecciones, ha tenido que enfrentar un proceso, en primer lugar, de un nuevo estilo de gobierno. Un estilo de gobierno que lógicamente pretende imponer un mecanismo de diálogo para resolver los problemas. Yo creo que eso permite tener una apertura al diálogo. Los sectores sociales populares y la organización de izquierda revolucionaria Comunidad Popular lo ha señalado que estamos de acuerdo en el diálogo, pero a un diálogo en tanto y en cuanto no se anule los derechos de los trabajadores y se restituya pues la anulación de los derechos a las diferentes organizaciones que han sido afectadas por la aplicación de una serie de decretos y acuerdos presidenciales, como es el caso de la Unión Nacional de Educadores,
que fue retirada su personería jurídica y que hoy la Organización Internacional del Trabajo le está conminando al gobierno de Lenín Moreno que se le devuelva la personería jurídica. Yo creo que el diálogo es importante. El Frente Unitario de Trabajadores ha señalado de igual manera el deseo de ir a un diálogo, pero a un diálogo para que se restituya los derechos de los trabajadores, como es el derecho de huelga, el derecho a la organización, el derecho a la libertad de expresión, y de igual manera lo que corresponde a un salario justo, de acuerdo o igual a la canasta, al valor de la canasta familiar. Entre estos y otros elementos de este mes ha salido también a la luz las contradicciones internas que tiene Rafael Correa con Lenín Moreno. Es un gobierno que va a impulsar una política continuista, pero que quiere despojarse del paraguas de Rafael Correa. Por eso es que son las contradicciones que la tendencia correísta quiere mantenerse en el gobierno y la tendencia morenista quiere separarle a la gente que ya estuvo en el gobierno de Rafael Correa para mantener distancias frente a la lucha contra la corrupción, que muy bien lo ha señalado después que va a ser una cirugía en contra de la corrupción. Ahora, los indicadores de lo que se ha visto hasta el momento permiten de alguna forma garantizar que eso va a suceder para su criterio. Bueno, yo creo que el diálogo es importante, pero es un diálogo que no vaya a intentar subir el impuesto a la renta al 15%, subir los valores de la gasolina súper, que eso es lo que va a provocar una cadena inflacionaria. Y una reacción social también. Y una reacción social. Entonces tiene que ir midiendo algunos mecanismos, cómo buscar recursos. Porque el tema es cuáles son las otras salidas para financiar las arcas del Estado en situaciones en las que el Ecuador tampoco ya no soporta un mayor endeudamiento externo. Lo que ha hecho últimamente es hacer la revisión de los contratos petroleros, de la cual ha obtenido aproximadamente $1.000 millones, que no alcanza a cubrir las demandas que tiene el proyecto político de Lenín Moreno. Le toca buscar mecanismos como la moratoria de la deuda externa y buscar la inversión en la pequeña y mediana producción que genere empleo y abastezca de bienes y servicios para la población. Frente a ello, yo creo que tiene que apuntar a ese sector, al sector del campo, al sector de la artesanía, al sector de la pequeña y mediana industria. Está muy bien que se reúna con los grandes empresarios, pero sin dejar de lado a los sectores medianos productivos del país, que requieren no solamente créditos a largo plazo y a bajo interés, requieren asistencia técnica, semillas calificadas y un mercado para garantizar precio justo. Bajo este escenario, ya lo mencionó, Lenín Moreno como que quiere marcar distancia de lo que fue de alguna forma el gobierno de Rafael Correa, y esto ha dado pues obviamente reacción al mismo exmandatario en el sentido de cuestionar algunas decisiones tomadas por el actual presidente. Se habla y se especula que a futuro puede darse posiblemente la salida de Lenín Moreno del mismo Alianza País, buscar otra ruta política en el afán de consolidar un gobierno autónomo y de alguna forma trazar su propia historia como presidente de la República. Bueno, yo creo que Lenín Moreno va a establecer, está tratando de establecer un nuevo estilo de gobierno, un gobierno dentro de la política de derecha, porque Lenín Moreno no es un gobierno de izquierda, tiene las mismas características de la política económica de dependencia de los Estados Unidos y China. Y por otro lado, pues busca darle tintes de izquierda con el diálogo con los trabajadores. Yo creo que tiene que ir en un proceso. No creo que Lenín Moreno vaya a separarse de la relación o del vínculo con Alianza País mientras no consolide su propia estructura. Tiene una asamblea contraria a Lenín Moreno y de igual manera todavía en algunos ministerios se mantiene la estructura de militantes de Alianza País. Un ejemplo de ellos que salió a la luz es cuando él plantea que se reemplace
la fotografía de Rafael Correa de las oficinas públicas, pero ya salieron la tendencia correísta o quienes están alineados con Correa de que van a mantener la fotografía de Correa. Este es una de las contradicciones o uno de los problemas o manifestaciones que tienen dentro de Alianza País. Ahí, dentro de Alianza País, hay las contradicciones que no son antagónicas, sino son las peleas por los espacios de poder. Frente a eso, ¿qué pasa? En el momento que haya un peligro de los intereses de la tendencia correísta y morenista, nuevamente se unirán, van a confluir para defender ese proyecto de este llamado gobierno, entre comillas, democrático o progresista. Frente a esa realidad no le toca sino al pueblo ecuatoriano organizarse para exigir una política de cambio, de cumplimiento a las ofertas de campaña, impulsar una política de exigencia con la movilización y la lucha popular, que cumpla todo lo ofrecido, que cumpla la construcción de las casas, el acceso a la universidad de más de 400.000 jóvenes, de igual manera garantice las necesidades que tienen en este momento los sectores sociales y populares. Este es uno de los problemas que tiene que enfrentar el gobierno, dar cumplimiento a las ofertas de campaña. Desde la izquierda se va a hacer una exigencia para ese cumplimiento. Bajo este panorama, el futuro inmediato del Ecuador es plausible, se ve con buenas alternativas de una reactivación económica, de incentivo a la producción, de tranquilidad al menos para la inversión, tanto nacional como extranjera, o en definitiva vemos que no hay mayores aportes de estos sectores para dinamizar la economía nacional. Yo creo que en este momento la situación económica que vive el Ecuador es fruto de la crisis del sistema mundial. El imperialismo norteamericano sufre una crisis y de igual manera los diferentes países en el mundo, y que esa crisis se lo traslada a los países dependientes que tienen deuda con Estados Unidos y con China. Entonces, el Ecuador está sufriendo una crisis económica. Últimamente hubo una contracción en la economía cuando esperaron a que baje el IVA del 14 al 12%, nadie compró materia prima para producir, esperaron vender su stock que tenían embodegado con el IVA del 14%, ahora tienen el 12% y recién van a comprar para producir. Entonces hubo una contracción en la economía frente a ese problema. ¿Que va a bajar los precios? Creo que muy difícilmente va a bajar los precios. Los precios ya están en el mercado y creo que se van a mantener. Frente a este problema de la crisis mundial que vive el sistema capitalista, consideramos nosotros de que en este momento tiene que asumir el gobierno de Moreno posiciones patrióticas, posiciones que les permitan plantear la moratoria de la deuda externa, renegociar la deuda externa en mejores términos que vaya a beneficiar y vaya a reactivar la economía, y con esos recursos buscar la inversión en la pequeña y mediana producción. Plantearles a los empresarios, conozco que en un informe hay más de 65 empresas que tienen los recursos económicos en los paraísos fiscales, y de igual manera la banca privada tiene recursos en los paraísos fiscales. Buscar un mecanismo u una forma para repatriar esos capitales y que estos sean invertidos en el Ecuador. Para ello, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Darles las garantías que sean necesarias. Una seguridad jurídica, sí, que es elemental. Puede ser la seguridad jurídica, pero también generar incentivos tributarios que les permita invertir aquí en el Ecuador. Decíamos nosotros que baje al 10% del impuesto a la renta, que eso va a permitir reactivar la economía. Entonces, frente a ese problema, nosotros consideramos que hay inversión en el campo, como un ejemplo. Le damos crédito, semillas calificadas, asistencia técnica, precios justos en el mercado. Vamos a generar empleo y vamos a necesitar técnicos, quienes administren, quienes comercialicen, quienes den la asistencia técnica en los fertilizantes, etcétera, y van a necesitar gerentes para la comercialización. Entonces hay que ir pensando
cómo invertir en el campo para a futuro crear la agroindustria que permita producir productos de mejor calidad y garantizar una alimentación sana a los ecuatorianos. Hablamos entonces que no es únicamente el hecho del discurso o de la mano extendida, el diálogo, sino más bien de dar muestras en la práctica a través de leyes, a través de reformas al marco jurídico, precisamente plasmar esas iniciativas en propósitos que se pueden llevar a la práctica para cada uno de los sectores de la economía nacional. Sí, yo creo uno de los temas también, o retos que tiene el presidente, es que se esclarezca todos los actos de corrupción cometidos en este gobierno. Yo creo que esto le va a hacer bien al presidente Lenín Moreno. Si no pone en el puesto, incluido el vicepresidente de la República, Glass, el que más embarrado está en estos actos de corrupción, va a tener a su espalda una conspiración, va a tener a su espalda un personaje que no le va a dar estabilidad. Por eso es que se ha planteado la renuncia o la destitución de Glass como vicepresidente de la República, para que haya la libertad y haya la apertura de la investigación de todos los posibles actos de corrupción que se ha cometido en este gobierno. Se han manejado en 10 años aproximadamente 300.000 millones de dólares. Solamente al 10% de coima o de acuerdo o sobreprecio de comisión, o como de se decía antes, comisión, ¿no? entre particulares, entre personas naturales, no se diga entre personas jurídicas. Si le ponemos solamente el 10%, significa que 30.000 millones de dólares ha ido a las manos de quienes estuvieron en el gobierno de Rafael Correa, que hubiera servido para construir más escuelas, más hospitales, atender la educación, la salud, entregar presupuesto para las universidades, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos recursos podrían haber sido invertidos en el pueblo ecuatoriano que se debate en el hambre, la desesperación, el desempleo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en diálogo con Mario Mayorga, director provincial de Unidad Popular. Vamos a la pausa. Al retornar hablaremos también cómo van las organizaciones sociales en función a planteamientos, como aquello, por ejemplo, de el proceso que se ha abierto ya por el mismo gobierno nacional de dar el indulto a algunos actores sociales detenidos en manifestaciones y movilizaciones realizadas durante el gobierno de Rafael Correa, entre otros temas. Ya retornamos luego de la pausa. Sigan con nosotros. Calzado Liwi, zapatos y plantillas ortopédicas. Calzado Liwi, diagnóstico computarizado de zapatos y plantillas con tecnología CAD/CAM 3D para dar solución a los problemas de sus pies. Diabético, artrítico, endémico, fascitis plantar, callosidades, talones anchos, juanetes, empeines altos, pronados y supinados. Calzado Liwi, plantillas ortopédicas biomecánicas personalizadas que previenen el dolor articular de pies, tobillos, rodillas, cintura y columna. Calzado Liwi, zapato ortopédico escolar. Encuéntrenos en Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. En La Tacunga, General Maldonado y Amazonas, edificio Lexus Center. En Ambato, avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de CP. Teléfono 284-5436. Sucursal Sucre 222 y Espejo. Teléfono 282-6463. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Si quieres lucir bien y te gusta cuidar tu cabello, entonces ven a María Ramos Peluquería. Los expertos en belleza. Con el mejor equipo de trabajo a tu disposición y los mejores productos para tu cabello. Visítanos en la calle Quito entre Ceballos y Sucre en el edificio Zurita. María Ramos Peluquería, los estilistas de color. Continuamos en diálogo con Mario Mayorga, director provincial de Unidad Popular. Las organizaciones sociales a nivel nacional han iniciado también un proceso, no sé si calificarlo así, de reunificación
en función a propósitos comunes. Hablamos de los indígenas, hablamos de los trabajadores, hablamos de los maestros, hablamos de los médicos que también están buscando precisamente rectificaciones de parte del gobierno nacional a algunos procesos en los que se han vulnerado sus derechos. Y entre ellos está precisamente aquello de la detención de muchos actores sociales que por salir a la protesta pública, por estar precisamente en reacción contra algunas políticas del gobierno de Rafael Correa, fueron detenidos y que ahora apelan a un indulto del presidente Lenín Moreno. ¿Cómo está este escenario y hasta qué punto se podrá conseguir el objetivo? Bueno, yo creo que esa acción represiva de criminalización de la lucha social y popular, de ilegalizar a organizaciones de ecologistas, de profesionales, de maestros, ha permitido pues la reacción. Y fruto de esa reacción pues fueron enjuiciados, fueron detenidos, fueron encarcelados aproximadamente 800 dirigentes de varias organizaciones del país. Y creo que lo menos que puede hacer el presidente Lenín Moreno es el indulto a todos quienes han sufrido esa acción del gobierno anterior. Porque si hay presos, si hay enjuiciados, si hay perseguidos, ese es uno de los puntos que no permite el diálogo. Entonces hay que ir al diálogo sin problemas, para que no distraiga la atención a los problemas fundamentales que quieren los trabajadores y los pueblos del Ecuador resolverlo. Pero ya se ha dado luz verde a algunos casos. Sí, yo creo que eso es un paso muy importante y yo creo que debe ser a todos quienes han sido enjuiciados, quienes han sido encarcelados. Es un gesto importante de lo que sin razón y fundamento fueron detenidos. Ahora, el Ministerio de Justicia, que lo lidera Rosana Alvarado precisamente, es la que pasa el informe y a raíz de eso también habrá algunos criterios en donde no se considera algunos casos para el indulto. Tendría que revisarse, porque unos a lo mejor están en un proceso legal, pero por encima del problema legal tiene que haber la voluntad política. Si no hay la voluntad política y la decisión política, pues todos continuarían el juicio. Yo creo que el indulto no es solamente para que los que están detenidos, sino también para los que están encausados judicialmente. Y creo que ese tiene que ser el paso de todos estos sectores. Están siendo afectados los médicos, están siendo afectados los maestros, están siendo afectados los trabajadores, están siendo afectados los indígenas y campesinos con el nuevo impuesto del agua. Entonces, todos estos elementos significa que están unificándose para ir al diálogo con Lenín Moreno. ¿Al diálogo o a la protesta? No, yo creo que hay que ir al diálogo, yeah, pero sin dejar de lado la movilización y la acción. Por ello es que la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores han convocado a plantones, a paralizaciones, a movilizaciones, a diferentes formas de lucha a partir del 4 de julio y el día miércoles 12 de julio. Va a haber movilizaciones, creo que este serán el inicio a las acciones y movilizaciones de exigencia, porque no ha tomado todavía Lenín Moreno alguna medida que vaya a afectar en este momento por Moreno, como en el caso de que si sube el impuesto a la renta al 15%, sube los combustibles, sube el precio del gas doméstico. Si hay esas decisiones, no solamente va a reaccionar las organizaciones de la CONAIE y del Frente Unitario de Trabajadores, sino el pueblo en general. Entonces tiene que meditar dos veces antes que se tome esa decisión. Sin embargo, de ello, pues hay que ir al diálogo en medio de la movilización, de la exigencia, de la propuesta y de la posibilidad de sostener un diálogo para resolver los problemas, no estancar la solución a los problemas, ni tampoco anular los derechos de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Ahora, el tema es, ¿por qué no acudir al diálogo pacíficamente sin necesidad de agitar un poco el ánimo de los ecuatorianos con estas movilizaciones? Yo creo que no es un problema de desestabilizar, sino es parte de la acción y la movilización que forma, que forma al dirigente, al miembro de la organización,
que concientiza a través de la movilización para que con criterio puedan ir a sentarse en el diálogo. Porque no es una reunión simple de los dirigentes, eso lo pueden hacer mañana, pero tiene que ser consultada con las bases y con la participación de las bases. Si no hay la participación de las bases, lógicamente puede aparecer de que solamente es un problema de la dirigencia, y no puede ser así, porque es en base de la discusión, en la base toma las decisiones y esas se impulsan. Entonces está en vigencia la movilización, la exigencia, no se está en este momento haciendo una oposición ciega, sino ir al diálogo, porque los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que la crisis del país tienen que pagar los ricos. Entonces tenemos que ir a un diálogo para buscar la solución. La crisis pagan los que se han beneficiado de la crisis. Bajo este escenario, ¿en qué circunstancias ciertamente se le dará la oportunidad de parte de las organizaciones sociales para que el gobierno de Lenín Moreno pueda gobernar en paz y en tranquilidad, si lo podemos decir? ¿Y en qué condiciones se puede agitar precisamente ese ánimo de los actores sociales para exigir temas que todavía están pendientes? Yo creo que va a haber una estabilidad en tanto y en cuanto estas mesas de trabajo que se han planteado pueda dar resultados. Hay un consejo consultivo de la producción, debe haber un consejo consultivo, si es el término, a través del Frente Unitario de Trabajadores, en donde se procese las necesidades de reformas al Código Laboral o al Código de Trabajo. Hay que buscar un consejo consultivo en el sentido de las reformas a la Ley de Educación Superior, que permita pues darle mayor presupuesto, mayor estabilidad y el ingreso a los estudiantes a la universidad. Es bueno, a través de estos hablemos de estos consejos temáticos que lo han llamado, para ir resolviendo los problemas de todos los sectores. Nosotros hemos dicho que es importante ir al diálogo y a través del diálogo buscar las soluciones y las alternativas posibles de cómo salir de la crisis que vive el Ecuador, de cómo enfrentar la crisis, de cómo dar una salida al problema de los trabajadores, de los maestros, de los estudiantes, de los indígenas, de los campesinos, de los medios de comunicación, de los periodistas que han sido atacados, de los medios de comunicación que han sido entregados con dedicatoria. Es decir, para eso son los consejos temáticos que va a permitir la necesidad de reformas de algunas leyes, como es el caso de la ley de comunicación, la ley de educación superior, la ley de aguas, el código de trabajo y entre otras que consideramos nosotros deben ser tratadas y resueltas. Más aún, tiene que resolverse también las demandas de inconstitucionalidad. Muy pronto se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad a la última ley de seguridad ciudadana, de la cual se está favoreciendo el expresidente de la República con más de 20 matones que le acompañan, y lo que hace pues que enfrentar a la gente que lo rechaza en salones, en restaurantes, en diferentes sitios. Creo yo que esas son inmediatamente las necesidades que tiene que resolverse. Hay que ir. Unos han señalado la necesidad de una constituyente. Yo creo que el diálogo puede arrojar la necesidad de una constituyente o no. Muy bien. Un diálogo sin condiciones. No creo que se está poniendo condiciones. Yo creo que se está poniendo puntos de debate, de discusión para resolver. Puntos a conversar. Puntos a conversar. Hay una agenda. Más que digamos condiciones, es una agenda de puntos a tratarse. Y yo creo que en esa agenda están todos estos los elementos que yo he señalado con el objetivo de plantearnos una salida a la situación del gobierno y que haya estabilidad. Nadie quiere provocar una inestabilidad en el país. Si hay un diálogo, es para eso. ¿Y si el gobierno no acepta esa agenda y de pronto el gobierno pone su agenda propia? Lógicamente, previamente hay un acuerdo. Los puntos que va a plantear el Frente Unitario de Trabajadores y la CONAIE son los que tienen que ver también con los puntos del gobierno, porque no hay otros puntos que pueda plantear el gobierno.
Entonces, frente a esa realidad, pues hay una agenda, esa agenda se va a debatir, se va a discutir, y lo ha señalado el compañero Villavicencio, que es el actual presidente del Frente Unitario de Trabajadores, pues que es necesario el diálogo. Se ha aceptado el diálogo, están por fijar una fecha, y yo creo que se genera una expectativa para ver qué sale de ese diálogo, qué sale de las mesas temáticas, para que en el tiempo se vaya a ir tomando las decisiones que correspondan. ¿El Ecuador tiene futuro? Yo creo que el Ecuador tiene mucho futuro. Es un país con una población muy inteligente, muy hábil, tiene sus capacidades, es un país donde su población aspira lo mejor para su familia y lo mejor para su país. Yo creo que como buenos ecuatorianos, a nuestro país tenemos que ponerle en un sitial preponderante que permita retomar la imagen internacional. Que este país no es de corruptos, el Ecuador es un país de gente honrada, de gente trabajadora, de gente inteligente. Que el gobierno anterior y quienes están involucrados en todos esos actos de corrupción de Odebrecht y de los sobreprecios, etcétera, etcétera, no somos todos los ecuatorianos, son unos pocos que no han entendido que ser político y estar en un gobierno es para servir a la comunidad, no servirse de la comunidad. Ese es uno de los problemas que tiene la población, que creen que todos los políticos son corruptos. No, los políticos se los juzga por los actos y por los hechos, y eso permite tener autoridad moral, autoridad política para decirles a quienes cometen actos de corrupción que tienen que ser enjuiciados, sancionados, destituidos, como en el caso del vicepresidente de la República, Glass. Finalizamos este diálogo en el ánimo precisamente de dar a conocer hasta qué punto los actores políticos pueden o encarrilar un gobierno exitoso o a la vez terminar con las iniciativas del mismo. Unidad Popular tiene una propuesta de 20 puntos que fue entregado al presidente de la República, y que esos 20 puntos recoge toda la problemática del país, y que aspiramos que alguno de ellos en medio del diálogo puedan ser tratados. Los que he mencionado son algunos de ellos, y yo creo que es necesario. Ahí está, para un Ecuador que tiene futuro, para un Ecuador que quiere dar un salto importante en el desarrollo de la sociedad, para un país que quiere que su población se sienta satisfecha con servicios de calidad, con acceso a la salud, con acceso a la educación, con acceso a una alimentación sana, que se cuente con una seguridad, que haya acceso a la vivienda, etc. Ese es el futuro que quiere el Ecuador, ese es el futuro que quiere la izquierda ecuatoriana. Lo que sucede es que el gobierno anterior, y a lo mejor ha desfigurado el concepto de izquierda, queriendo aparecer que ese es un gobierno de izquierda. Rafael Correa nunca fue ni un gobierno revolucionario, ni un gobierno comunista, ni un gobierno de izquierda. Fue un gobierno de derecha con un estilo dentro de un gobierno progresista, fruto del fracaso del neoliberalismo. Por lo tanto, cantaba nombrando al Che, pero perseguía a los trabajadores. Cantaba nombrando al Che y anulaba el ingreso a la universidad. Cantaba y nombraba al Che y encarcelaba a los dirigentes populares. Cantaba y nombraba al Che para amordazar a los medios de comunicación. Es decir, utilizaba la fraseología de la izquierda revolucionaria para engañar al pueblo y aplicar una política reaccionaria de derecha que estaba plasmada en la persecución, en el encarcelamiento, en la anulación de la libertad de expresión y otros derechos de los pueblos del Ecuador. Gracias por acompañarnos. La presencia de Mario Mayorga, director provincial de Unidad Popular, dando a conocer sus puntos de vista sobre los 30 días del gobierno de Lenín Moreno y la circunstancia sociopolítica que vive el Ecuador.
Vamos a la pausa, amigos televidentes, y en breve estamos con más información. Si usted tiene un sueño, un proyecto, un emprendimiento o una necesidad, se los cumplimos. Solicite su microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada. Por cada $1,000 a 36 meses, pague solamente 37.57 centavos y obtenga financiamiento para capital de trabajo. Comprando activos fijos, le apoyamos en sus microproyectos y contribuimos en el desarrollo económico, creando fuentes de trabajo. Somos la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada, con responsabilidad social. ¡Oh, yeah! Si te pasas de Extreme, sabrás que es una conexión de internet estable. Si te pasas de Extreme, sabrás lo que es una experiencia rápida. ¡Sí! Si te pasas de Extreme, juega en línea, consulta y trabaja. La mejor señal y seguridad. Extreme. Soluciones en internet. La nueva red tecnológica más moderna en fibra óptica. Avenida Rumiñahui Pachacute. Teléfono 241-8020. La velocidad de carga y descarga que contratas siempre será la misma. Si te pasas de Extreme, para descomplicar tu vida, sortearemos una compu portátil y 10 de nuestros clientes no pagarán su consumo todo el 2017. Sorteo 30 de junio. Aplican restricciones. Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20x1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su segmento de las noticias internacionales y comenzamos. El número 3 del Vaticano es acusado de violaciones a menores de edad. Aquí tenemos el siguiente informe. Imputado por presunta pederastia, el cardenal Pell, encargado de las finanzas del Vaticano y máximo responsable de la Iglesia Católica Australiana. La policía de Victoria, en Australia, le acusa de haber abusado sexualmente de menores en su etapa como sacerdote a finales de los años 70 y después cuando fue arzobispo de Melbourne entre 1996 y 2001. El cardenal Pell, como cualquier otro acusado, tiene derecho a un juicio justo. Es importante que pueda llevarse a cabo sin obstáculos y haya justicia para todas las partes involucradas, incluido el cardenal y los querellantes en este asunto. El prelado ha rechazado vigorosamente las acusaciones de pedofilia en un comunicado difundido por la Archidiócesis de Sydney. También dice que va a volver a Australia en cuanto pueda para defenderse. La imputación de Pell va acompañada de un requerimiento para que comparezca ante un tribunal en Melbourne el próximo 18 de julio. Amigos, y continuamos con las noticias internacionales. Los periodistas mexicanos piden socorro a las autoridades. Ya van 8 profesionales asesinados. Aquí tenemos el siguiente informe. Los periodistas mexicanos lanzan un grito de socorro. En la plaza del Zócalo de Ciudad de México, enfrente del Palacio Nacional, han escrito con letras gigantes SOS Prensa. Esta misma semana se encontraba el cadáver de Salvador Adame, el 8º periodista asesinado en lo que va de año en el país. Los profesionales de la prensa se sienten desprotegidos ante las amenazas de narcos y grupos armados, a lo que se suma un presunto espionaje de sus comunicaciones por parte del gobierno mexicano, que está siendo investigado. Tenemos muchos casos de periodistas que han tenido que también salir del país, que no se sienten seguros, y realmente el panorama sigue siendo oscuro. No tenemos ninguna respuesta, no tenemos seguridad para trabajar. Las condiciones de trabajo que tenemos los periodistas, inclusive hablando desde sueldo hasta condiciones de seguridad, realmente de protección física, son inauditas. Entonces es lo que nosotros estamos exigiendo.
Familiares y compañeros de Salvador Adame se manifestaron esta semana tras encontrarse el cuerpo calcinado del periodista debajo de un puente en el estado de Michoacán, más de un mes después de su secuestro por un grupo de hombres armados. Pero la gota que colmó el vaso de la paciencia del sector fue el asesinato el pasado 15 de mayo de Javier Valdez, un periodista famoso por su trabajo contra el narcotráfico. Le acribillaron a balazos a plena luz del día en Culiacán. El presidente Enrique Peña Nieto anunció medidas de protección para la prensa que aún no se dejan sentir. Estados Unidos endurece los controles de seguridad a los pasajeros que deseen viajar a este país. Aquí tenemos el siguiente informe. Estados Unidos endurece los controles de seguridad para los pasajeros que vuelen hacia el país. Evocando la amenaza terrorista que planea sobre la nación norteamericana, el secretario de Estado de Seguridad Interior anunció que se hará una revisión exhaustiva de los aparatos electrónicos en los equipajes y que los controles a los pasajeros serán aún más estrictos, sin dar demasiados detalles de en qué consistirán estos controles. Con este anuncio enviamos un mensaje claro de que la inacción no es una opción. Aquellos que escojan no cooperar o que sean lentos haciéndolo podrían enfrentarse a medidas de represalia que irían de una prohibición de todos los dispositivos electrónicos en el avión o incluso hasta una suspensión de los vuelos hacia los Estados Unidos. Kelly evitó detallar gran parte de las nuevas exigencias que se impondrán a los más de 300.000 pasajeros que vuelan a Estados Unidos cada día. Lo que sí queda claro es que no se ampliará la prohibición de llevar ordenadores a bordo de los vuelos. Por el momento solo se aplica a los vuelos procedentes de 8 países de mayoría musulmana y se creía que podría extenderse a Europa. 10 años de iPhone, la realidad de este dispositivo. Cambió las comunicaciones a nivel mundial. Aquí tenemos una reseña de la evolución de este teléfono. Veamos a continuación las siguientes imágenes. El iPhone, el teléfono móvil inteligente de Apple, cumple 10 años que han revolucionado la forma de comunicarnos. Cuando el patrón en aquella época, Steve Jobs, anunció en 2007 un dispositivo de acceso a Internet sin precedentes, era difícil prever el impacto que ha tenido el móvil con pantalla táctil. Después de un primer año comercialmente más bien discreto, el iPhone despegó realmente en 2008 con unos precios más bajos y la incorporación de aplicaciones por parte de empresas terceras que permiten desde el mismo aparato móvil efectuar cada vez más tareas. La expectativa de que podríamos encontrar y encargar cualquier cosa en cualquier sitio ha cambiado el comercio, subraya esta analista, ha cambiado la distribución del trabajo, muchas cosas en cada sector industrial. Apple ha vendido durante esta década más de 1.000 millones de iPhones y anualmente factura 21.000 millones de euros solo en las aplicaciones descargadas. En estos momentos existen más de 2 millones de aplicaciones diferentes. Me he vuelto muy dependiente y está bien, confiesa esta usuaria estadounidense. Tengo literalmente el mundo en mis manos, puedo hacer cualquier cosa, pagar mis facturas, hacer reservas, enterarme de cosas, es como un ordenador en mi mano. Hace nuestra vida más fácil aunque gastemos más tiempo de media en nuestro teléfono, explica este otro. Con la desaparición de Jobs hace 5 años, la compañía de Cupertino también se quedó huérfana de un visionario de la tecnología. Los analistas ya especulan con la posibilidad de que Apple introduzca en las nuevas versiones del iPhone la realidad virtual. Y hasta aquí el informe internacional. No se olviden que el mundo genera noticia, nosotros la compartimos. Mi nombre es Álvaro Arroba. Concluimos así. Hasta aquí lo más importante de las informaciones de carácter regional e internacional. Será hasta la próxima.